El año 1945 arrancó de forma catastrófica para las fuerzas del Tercer Reich. En el frente oriental, los soviéticos avanzaban implacablemente, obteniendo victoria tras victoria, mientras empujaban al ejército alemán de vuelta hacia sus propias fronteras. A medida que el mes de marzo llegaba a su fin, la situación se tornaba desesperada. Gran parte del grupo de ejércitos Vístula, encargado de defender esa región estratégica, estaba compuesto por tropas improvisadas, muchas de ellas provenientes de unidades de instrucción sin experiencia real en combate. Entre sus filas se encontraban adolescentes apenas entrenados, tan jóvenes que recibían dulces en sus raciones diarias, en vez de cigarrillos como los soldados adultos. A pesar de su inexperiencia, a todos ellos se les impartió la misma orden: resistir a toda costa y mantener la posición hasta el final. El miedo a ser acusados de cobardía y ejecutados en el acto por retirarse hizo que muchos de estos jóvenes optaran por atrincherarse en hoyos de zorro o buscar refugio dentro de búnkeres rudimentarios. Allí, bajo tierra, aguardaban con la esperanza de poder entregarse cuando llegaran las tropas soviéticas, rogando que les ofrecieran rendición antes de ser incinerados con lanzallamas o volados en pedazos por granadas. Sin embargo, las órdenes del alto mando soviético eran tajantes. Stalin había dejado en claro que no habría perdón para quienes, desde el punto de vista soviético, habían traicionado a la humanidad con su participación en la invasión y ocupación de la Unión Soviética. Los sitios brutales de ciudades como Leningrado y Stalingrado exigían una respuesta contundente. Frente a estos batallones alemanes, muchos de ellos sin experiencia y mal armados, se encontraba el ejército del legendario mariscal Georgy Zhukov, un comandante que se había ganado su reputación tras planear la victoria soviética en la decisiva batalla de Kursk. A comienzos de 1945, Zhukov lideraba una de las fuerzas más potentes y disciplinadas del conflicto. Su objetivo estaba claramente definido: marchar hacia Berlín y sellar el destino del Tercer Reich sin detenerse ante nada. El comienzo del fin. A comienzos de abril de 1945, el ambiente entre las filas del grupo de ejércitos Vístula estaba cargado de angustia e incertidumbre. El avance soviético era inminente y todos sabían que el cruce del río Oder marcaría el inicio de un golpe devastador. A lo largo del Oder y el Neisse, los soldados alemanes aguardaban con resignación el estallido del que sería el mayor despliegue de artillería soviética registrado hasta entonces. Desde el este se acercaban las fuerzas del primer frente bielorruso, bajo el mando de Georgy Zhukov, y del primer frente ucraniano, liderado por Iván Konev. Para la ofensiva final, los soviéticos reunieron unos 2,5 millones de soldados divididos en 4 ejércitos, respaldados por más de 40.000 piezas de artillería y más de 6.000 vehículos blindados. La caída de Königsberg el 9 de abril, en Prusia Oriental, facilitó que el segundo frente bielorruso, dirigido por el mariscal Rokossovski, se trasladara rápidamente a las inmediaciones del Oder. Fue un movimiento estratégico ejecutado con sorprendente rapidez. En tan solo 2 semanas, los soviéticos completaron el redespliegue más veloz de toda la contienda. La maquinaria bélica estaba lista para la ofensiva final. Tanto los soviéticos como los alemanes estaban decididos a darlo todo. Para los nazis, esa era la última línea de defensa de su debilitado Reich. Para los soviéticos, en cambio, era una carrera por llegar a Berlín antes que los aliados occidentales. El recuerdo del sufrimiento en Stalingrado y Leningrado alimentaba su sed de venganza, y ese odio se dirigía sin reservas contra cualquier uniforme nazi. Para los alemanes del frente, rendirse o ser capturado equivalía a una sentencia de muerte. Frente al empuje soviético, el grupo de ejércitos Vístula tenía como comandante a Gotthard Heinrici, un veterano de la Primera Guerra Mundial que había iniciado su carrera militar en 1905. Condecorado en el conflicto anterior,
sirvió tanto en el frente oriental como en el occidental. Cuando los nazis llegaron al poder, su carrera siguió en ascenso hasta alcanzar el rango de mayor general en 1938. Heinrich no era ajeno a Zhukov. Ambos ya se habían enfrentado en Kursk. Durante esa campaña, Heinrich ganó notoriedad por desobedecer las órdenes de Hitler que exigían destruir todo a su paso. Esa decisión humanitaria le costó una suspensión ordenada por Göring. Pero en 1944, apenas 8 meses después de haber sido apartado, fue reincorporado para intentar detener lo inevitable, el colapso del Tercer Reich. Con la derrota acercándose a pasos agigantados, los mandos alemanes sabían que sus tropas podían quebrarse en cualquier momento. El miedo a que los soldados desertaran o se entregaran era real. Por eso, desde el grupo de ejércitos Vístula, se emitieron órdenes firmadas por el propio Heinrich. Los hombres que provenían de una misma región debían ser separados. Se creía que, al estar entre desconocidos, habría menos posibilidades de que encubrieran deserciones. Algunos oficiales del Cuarto Ejército Panzer, apostado frente al primer frente ucraniano de Konev, fueron más allá. Ordenaron confiscar todos los pañuelos blancos para impedir que los usaran como señal de rendición. Aquellos soldados sorprendidos intentando huir del frente eran obligados a cavar trincheras bajo el fuego enemigo, en pleno terreno descubierto. Muchos deseaban perderse entre los bosques, con la esperanza de rendirse sin testigos y evitar así represalias contra sus familias, castigadas por decreto si eran acusados de traición. Los oficiales de compañía ensayaban toda clase de argumentos para mantener en pie la moral, pero la mayoría de los reclutas recién llegados, mal entrenados y carentes de experiencia, solo pensaban en una cosa: sobrevivir. Y con cada kilómetro que los soviéticos ganaban, esa esperanza parecía desvanecerse. En las alturas de Seelow, antesala de Berlín, el frente parecía en calma. Algunos ataques esporádicos rompían el silencio, pero en general, todo era tensión contenida. Los soldados alemanes regresaban de la línea, repasaban sus armas, comían raciones, intentaban lavarse. Muchos escribían a sus familias, aun sabiendo que esas cartas quizás no llegarían jamás. Para la mayoría, sus hogares ya habían sido ocupados y no sabían si sus seres queridos seguían con vida. Mientras tanto, la presión del lado soviético aumentaba. Había comenzado la carrera por Berlín. Para Stalin, no se trataba solo de derrotar a los nazis, sino de alzarse con la gloria de haber conquistado la capital del Tercer Reich. El plan era claro. La ofensiva comenzaría el 16 de abril y Berlín debía caer antes del 22, fecha del cumpleaños de Lenin. La ofensiva sobre Berlín no era mala en sí. El problema era geográfico. La cabeza de puente más importante tomada por el primer frente bielorruso estaba justo ante el punto más fuerte de toda la línea defensiva alemana, las alturas de Seelow. Más tarde, el propio Zhukov reconocería que subestimó la dureza de esa posición. Detrás de escena, los estados mayores soviéticos trabajaban a un ritmo frenético. Ferrocarriles de ancho ruso atravesaban Polonia y puentes improvisados cruzaban el Vístula, todo para llevar al frente cantidades inimaginables de provisiones, municiones, artillería, víveres, combustible, cohetes. Con millones de soldados y toneladas de suministros listos, los soviéticos estaban a punto de desatar un vendaval de fuego que caería sobre un enemigo exhausto y atrincherado. Para los alemanes, lo que se avecinaba era la tormenta perfecta. Tormenta en las alturas, el combate final por Berlín en Seelow. El ejército rojo trató de ocultar la magnitud del ataque que estaba a punto de desplegar en las líneas del Oder y el Neisse. Sin embargo, resultaba casi imposible esconder un despliegue militar de semejante escala. Más de 2,5 millones de soldados, respaldados por 41.600 piezas de artillería, morteros pesados, 6.250 tanques, cañones autopropulsados y el apoyo total de 4 ejércitos aéreos. Era,
sin dudas, la mayor acumulación de fuerza de fuego jamás reunida hasta ese momento. Mientras esa maquinaria colosal se organizaba, los principales líderes soviéticos celebraban reuniones estratégicas para coordinar el inicio de la ofensiva. Finalmente, se estableció que el primer frente bielorruso, comandado por Zhukov, y el primer frente ucraniano, bajo Iván Konev, lanzarían su ofensiva el 16 de abril. Por el norte, el segundo frente bielorruso del mariscal Rokossovski cruzaría el Bajo Oder para cerrar la pinza. El 14 de abril, desde la zona de Kustrin, se realizó un ataque de reconocimiento para evaluar la respuesta alemana. Fue una victoria táctica para los soviéticos. El octavo ejército de guardias, liderado por Chuikov, logró forzar la retirada de la 20ª División Panzergrenadier entre 2 y 5 kilómetros en varios sectores. Ese mismo día, Hitler reaccionó con furia desde el búnker y ordenó despojar de todas sus medallas a la división, exigiendo que las volvieran a ganar en el campo de batalla. Gracias a esa expansión territorial, el Ejército Rojo pudo incrementar su presencia en la zona. Esa misma noche, el primer ejército de tanques de guardias comenzó a cruzar el río Oder bajo la oscuridad. El cruce fue constante. Columnas de tanques, piezas de artillería, camiones llenos de munición y tropas a pie. Para encubrir el estruendo de los motores, los altavoces soviéticos emitían música y mensajes propagandísticos a todo volumen. Pero del otro lado, los alemanes sabían exactamente lo que se venía y estaban aterrados. Durante el 15 de abril, las fuerzas soviéticas permanecieron alerta, observando las líneas alemanas con atención, vigilando cualquier movimiento o refuerzo inesperado. Grandes bloques de hielo seguían flotando por el río, atascándose con ramas y escombros en lo que quedaba de un puente ferroviario destruido. Entre los bosques de pinos, las ramas camuflaban miles de blindados y baterías listas para entrar en acción. Aunque los mandos soviéticos estaban seguros de romper las defensas alemanas, también eran conscientes del apremio político. Debían llegar a Berlín antes que británicos y estadounidenses. De lo contrario, perderían no solo prestigio, sino también el derecho simbólico de tomar la ciudad. Stalin, impaciente, esperaba resultados. Solo Zhukov, Konev y algunos de sus hombres más cercanos sabían que todo el plan había sido diseñado para rodear la capital y disuadir cualquier intento aliado de entrar en ella antes que ellos. En el frente alemán, el panorama era desolador. Un oficial de la Großdeutschland notó que muchos de los jóvenes a su cargo carecían de voluntad de lucha. Algunos incluso deseaban resultar heridos para poder ser evacuados. El miedo a ser ejecutados por deserción los mantenía en sus puestos, pero sin convicción alguna. La desmoralización quedó en evidencia cuando los altavoces soviéticos comenzaron a lanzar mensajes hacia las posiciones alemanas. Para sorpresa de sus superiores, varios soldados respondían a gritos, preguntando sobre el trato que recibían los prisioneros y los civiles en las zonas ocupadas. Querían saber si serían deportados a Siberia y cómo estaban sobreviviendo sus familias. El mito del deber se desmoronaba. Los mandos alemanes intentaron reforzar la moral con cualquier recurso. Difundieron la noticia de la muerte de Roosevelt, ocurrida la noche del 14 de abril, como si fuese una señal de que la coalición enemiga estaba al borde del colapso. Incluso propagaban la idea de una alianza futura entre Alemania y los aliados occidentales para frenar el comunismo soviético. En las cercanías de Guben, reservistas de la 39ª División de Seguridad fueron visitados por miembros de la División 30, Januar de las SS. Estos intentaron motivarlos con discursos místicos, ligando la muerte de Roosevelt a una supuesta intervención divina que había salvado a Federico el Grande. Pero esos relatos no lograban convencer a los soldados, que permanecían abatidos. A pesar de todo, algunos aún se aferraban a la esperanza de una ofensiva milagrosa el 20 de abril, cumpleaños de Hitler.
Circulaban rumores sobre la inminente aparición de armas prodigiosas que darían un vuelco total a la guerra. Estas fantasías, sin base real, alimentaban las últimas brasas del fanatismo entre los más fieles al régimen. Algunos mandos, consumidos por la ira y la frustración, recurrieron a métodos extremos para encender el ánimo combativo de sus veteranos, evocando las atrocidades sufridas en el frente oriental y el destino que aguardaba si el Ejército Rojo alcanzaba Berlín. Una misiva enviada por un teniente a su esposa reflejaba ese clima de furia. No tienes idea del odio que se respira. Hemos jurado vengarnos. Esas bestias que han ultrajado a mujeres y niños pagarán con sangre. Todos aquí han prometido llevarse al menos 10 bolcheviques por delante. Que Dios nos dé la fuerza para cumplirlo. El temor a los soviéticos se convirtió en un instrumento de motivación. Los oficiales lo utilizaron para avivar el deseo de represalia, especialmente entre soldados agotados por la guerra. La propaganda feroz y la desesperación colectiva alimentaban un odio que se convirtió en el último sostén moral en medio de una derrota inevitable. En la línea avanzada de Reitwein, el general Vasily Chuikov, comandante del 8º Ejército de Guardias, tenía una vista estratégica del Oderbruch y las alturas de Silo. Pero su incomodidad fue evidente al saber que el mariscal Zhukov se uniría a su puesto para presenciar el inicio del ataque. Contrariado, Chuikov envió a su jefe de Estado Mayor, el capitán Mereshko, a recibir al mariscal y guiarlo hasta la posición. La rivalidad entre ambos era notoria. Chuikov sentía que su papel en Stalingrado no había sido debidamente reconocido, mientras Zhukov se llevaba los honores. Los comentarios recientes del mariscal sobre los retrasos en Poznan no hicieron más que avivar esa tensión. Y cuando su convoy llegó con las luces encendidas, exponiendo su posición ante el enemigo, el malestar se acentuó. Mientras tanto, en las trincheras del Oderbruch, los soldados soviéticos ultimaban preparativos. Se distribuía sopa caliente y vodka, los teléfonos de campaña no dejaban de sonar, y los mensajeros corrían de un búnker a otro. En la sala de mando de Chuikov, la delegación de Zhukov mataba el tiempo bebiendo té, servido por una joven soldado llamada Margo. La espera era densa. El general Kazakov había dispuesto un despliegue masivo, 8.983 cañones y morteros, con una densidad de 270 piezas por kilómetro. A eso se sumaban obuses pesados y los infames lanzacohetes Katyusha. Con 7 millones de proyectiles en reserva, el primer frente bielorruso abrió el fuego con más de 1.200.000 disparos solo en el primer día. Esa inmensa potencia llevó a Zhukov a sobreestimar la eficacia del ataque, subestimando la resistencia que aún aguardaba. Aunque Zhukov solía inspeccionar en persona las líneas antes de una ofensiva, esta vez se apoyó en fotografías aéreas y reportes del reconocimiento. La urgencia lo llevó a confiar más de lo habitual en datos indirectos. Pero eso le costaría caro. Durante la noche del 15 de abril, la mayoría de las unidades adelantadas alemanas habían sido replegadas a una segunda línea defensiva, justo antes del inicio del bombardeo soviético. Allí, atrincherados en profundidad, se preparaban para resistir. Decenas de nidos de ametralladoras MG-42 fueron enterrados en fortificaciones recién construidas, dispuestas para frenar la ofensiva de infantería. La MG-42 era venerada entre las filas alemanas. Rápida, precisa y letal, esta ametralladora se consideraba la más eficaz del conflicto. Mientras se mantuviera en funcionamiento y bien abastecida, podía detener a grupos enteros de enemigos. Bastaban unas pocas, bien ocultas y posicionadas, para contener regimientos enteros durante horas en líneas de 5 o 6 kilómetros. Junto a estas posiciones, se desplegaban armas antitanque como los cañones PaK-38, PaK-40, PaK-43 y los temidos Flak de 8,8 centímetros, utilizados tanto para objetivos aéreos como terrestres.
Estas piezas componían el núcleo de la defensa contra la marea blindada soviética. Y aunque los recursos eran limitados, aún se esperaba que marcaran la diferencia. En esa segunda línea, los soldados alemanes aguardaban tensos. Distribuidos entre el tercer y el noveno ejército, contaban con menos de 700 tanques y cañones autopropulsados. La 25ª Panzer, la más equipada, apenas disponía de 79 unidades. Otras divisiones solo tenían 2. La artillería estaba igual de mermada. Apenas 744 piezas disponibles en todo el frente. Las reservas de munición y combustible eran tan escasas que muchas unidades se hallaban al borde de la parálisis. El punto de choque más esperado era el sector del 56º Cuerpo Panzer, al mando del general Karl Weidling, apodado Smasher Karl. A él se le había asignado la imposible tarea de frenar el avance soviético, justo donde se concentraría el golpe más demoledor. La defensa alemana estaba a punto de enfrentar su prueba final. La última gran batalla antes de la caída de Berlín comenzó al amanecer del 16 de abril de 1945, a tan solo 50 kilómetros al este de la capital del Reich. Sobre las orillas desbordadas del río Oder, bengalas rojas estallaron en lo alto del cielo, marcando el inicio del más devastador bombardeo de artillería que el continente había presenciado. Durante una hora entera, un rugido ensordecedor de fuego y humo arrasó las defensas alemanas. Miles de cañones, morteros y los temidos lanzacohetes Katyusha transformaron la madrugada en un infierno. Según testigos, nunca antes se había desatado una andanada semejante. Las baterías del general Kazakov no cesaron un instante. Toda la línea brillaba con el resplandor de miles de disparos. Relataría más tarde un oficial soviético. Un comandante del tercer ejército de choque resumió así el horror. Todo temblaba. Creí que mis oídos iban a estallar. Y soy artillero, estoy acostumbrado. Pero esto era otra cosa. El estruendo era tan brutal que los soldados debían mantener la boca abierta para no romperse los tímpanos con la presión. En el instante en que comenzó el bombardeo, algunos reclutas alemanes despertaron sobresaltados en sus puestos, creyendo que se trataba de otro concierto matutino, nombre con que se referían al fuego de hostigamiento de rutina. Sin embargo, los veteranos del Frente Oriental, gracias a su instinto curtido en combate, comprendieron de inmediato que aquello era distinto. El gran ataque había comenzado. Los suboficiales, gritando entre explosiones, ordenaron desplegarse. ¡A las posiciones ya! Muchos soldados no olvidaron nunca la sensación de angustia en el pecho, ni la boca seca. Uno murmuró: «Esta vez no saldremos de esta». Aquellos que sobrevivieron al primer impacto del bombardeo lo describieron como una catástrofe absoluta. Algunos quedaron sordos para siempre. 10 camaradas murieron en segundos, relató Gerd Wagner, del 27º Regimiento de Paracaidistas. Herido, recobró la conciencia dentro de un cráter humeante. Se arrastró como pudo hasta una segunda línea. La mayoría ni siquiera tuvo esa oportunidad. Las trincheras colapsaron, sepultando vivos a muchos. Todavía hoy, la tierra removida sigue arrojando restos humanos. Los soldados situados más atrás sintieron el suelo vibrar. Algunos se abalanzaron sobre binoculares o periscopios. Desde su Tiger, el comandante del 50º Batallón de Panzer Pesado observó con horror. «Todo el este ardía», dijo. Otro testigo habló de granjas envueltas en llamas y nubes de humo que cubrían el horizonte. En el puesto de mando, un capellán, paralizado por la escena, solo logró gritar con desesperación: «¡Dios mío! Llegaron esos desgraciados». En medio del barro y las sombras, la infantería soviética fue lanzada al frente. Miles de hombres tropezaban bajo el fuego, avanzando como podían. Detrás de ellos, la artillería seguía su trabajo, aplanando las líneas enemigas. Pero cuando Zhukov envió a sus tropas contra las alturas de Silao, esa misma madrugada, no contaba con una resistencia tan tenaz.
Desde las posiciones elevadas, baterías Flak alemanas, traídas de urgencia desde el oeste, vomitaron fuego sobre los atacantes. Las oleadas soviéticas eran detenidas a sangre y fuego. El Ejército Rojo había subestimado a las defensas alemanas. Las fuerzas de Heinrichi, con muchos menos hombres y material, lograron contener el primer asalto. Lo que parecía imposible, lo consiguieron. Mientras tanto, cruzar el río Oder no era tarea sencilla. Solo el puente de Kustrin seguía operativo. Las demás unidades soviéticas debían pasar en barcazas. El primer ejército polaco lo intentó bajo fuego directo. Algunas tropas cruzaron en vehículos anfibios o botes conducidos por mujeres jóvenes, pero la mayoría tuvo que hacerlo en lanchas ordinarias. Muchas se hundieron, y las bajas fueron enormes. En un intento por atravesar el río, un batallón de la 12ª División de Fusileros de la Guardia fue casi aniquilado. Apenas 8 soldados llegaron vivos a la otra orilla. Tras el cruce, las unidades soviéticas se reagruparon. Cuando las bengalas iluminaron el cielo gris, los fusileros se pusieron en pie. Zhukov, conocido por su dureza, ordenó que la infantería cruzara campos minados antes que los tanques. Para él, era mejor perder hombres que máquinas. Los reclutas alemanes, paralizados por el pánico, apenas atinaban a reaccionar. Solo los veteranos abrían fuego, aunque era imposible distinguir blancos entre la niebla, el humo y el polvo. Los rusos se gritaban entre sí, pero nadie los veía. Desde lo lejos se oía el rugido de los tanques T-34 que luchaban por avanzar en el lodazal. Incluso sus poderosas orugas se hundían en el terreno saturado. La batalla por Berlín había comenzado y la resistencia alemana, contra todo pronóstico, se mantenía. El terreno había quedado tan arrasado por el bombardeo que la artillería de campaña y los cañones antitanques soviéticos enfrentaban enormes dificultades para avanzar tras la infantería. Esto afectaba en particular a los lanzacohetes Katyusha, que, al estar montados sobre camiones, requerían rutas mínimamente transitables. A pesar de estos obstáculos, los regimientos de morteros de la Guardia, operadores de los Katyusha, observaron con satisfacción cómo los primeros grupos de prisioneros alemanes eran escoltados hacia la retaguardia. Las rutas hacia el frente se colapsaron rápidamente. Centenares de vehículos quedaron inmovilizados en el barro, mientras esperaban que el 8º Ejército de Guardias, al mando de Zhukov, lograra abrir una brecha. Pero el avance era lento, frustrantemente lento. Desde su punto de observación, Zhukov contemplaba la situación con creciente enojo. Su impaciencia lo llevó ahí a lanzar improperios y a amenazar a sus oficiales con degradarlos. La tensión estalló cuando protagonizó una fuerte discusión con Zhukov frente al alto mando. El 8º Ejército seguía atascado junto al puente del Oder, sin poder trepar la escarpa. Conforme el día avanzaba, la presión crecía. A mediodía, visiblemente nervioso y consciente de que pronto debería informar a Stalin, Zhukov decidió alterar su plan original. Su estrategia inicial indicaba que los ejércitos acorazados solo debían avanzar tras la ruptura completa del frente alemán por parte de la infantería. Pero el mariscal ya no podía esperar. Zhukov intentó disuadirlo, advirtiendo del caos que generaría una operación prematura. Sin embargo, Zhukov no dio marcha atrás. A las 3 de la tarde, hizo una llamada directa a Moscú para hablar con Stalin. El líder soviético escuchó con atención, reprendió a Zhukov por haber subestimado al enemigo, pero finalmente aprobó el cambio de táctica. No obstante, dejó claro que el éxito era obligatorio. Un fracaso podría tener consecuencias nefastas. Ese mismo día, Katukov recibió órdenes de lanzar al primer ejército de tanques de la Guardia hacia Sílau. Al mismo tiempo, Bogdanov, al frente del segundo ejército de tanques, debía avanzar sobre Neuhardenberg. Pero mover los tanques antes de que la artillería pudiera avanzar supuso un grave error. Las divisiones de fusileros, atrapadas sin el apoyo esperado, se enfrentaron a fortificaciones alemanas intactas. Tal como Zhukov había temido,
El caos se apoderó del frente. Miles de vehículos blindados se agolpaban en la cabeza de puente. La coordinación entre unidades se volvió una tarea imposible. Los oficiales de tráfico apenas podían gestionar el flujo de tropas en el flanco derecho. Las fuerzas de Bogdanov sufrieron pérdidas significativas a manos de cañones de 88 milímetros bien posicionados en Neu-Hardenberg y por contraataques de grupos armados con Panzerfaust. Pero fue en el flanco izquierdo donde se produjo una de las emboscadas más devastadoras. Las brigadas de Katukov, mientras avanzaban por un camino hacia el sureste de Seelow, fueron sorprendidas por el batallón Panzer pesado SS 502. Los imponentes Tiger abrieron fuego desde posiciones ocultas, provocando un combate brutal. Los tanques soviéticos, atrapados entre zanjas y con movilidad reducida, fueron eliminados en gran número. Pese a las dificultades, las avanzadas de los ejércitos acorazados consiguieron alcanzar la base de las alturas de Seelow. El ascenso comenzó. Los motores se esforzaban al máximo para superar las cuestas. En muchos tramos, la pendiente era tal que los comandantes debían buscar rutas alternativas. Esto los llevó, en más de una ocasión, a chocar con nidos de resistencia alemanes, donde eran presa fácil para los Panzerfaust y los precisos disparos de los cañones de 88 milímetros. Mientras tanto, en los suburbios orientales de Berlín, a más de 60 kilómetros del frente, el bombardeo soviético causaba temblores perceptibles. Los suelos vibraban, los marcos se descolgaban de las paredes y los teléfonos sonaban sin que nadie los tocara. La tierra entera, desde el río Oder hasta el corazón de Berlín, parecía estremecerse ante la furia de la tormenta de acero. Cuenta regresiva en Seelow. Los rusos estaban llegando. La batalla por las alturas de Seelow difícilmente pueda contarse entre los triunfos más pulidos del mariscal Georgy Zhukov. Aunque la ofensiva cumplió su cometido estratégico, la forma en que se ejecutó dejó mucho que desear. Pese a ello, el sacrificio de los soldados del Ejército Rojo fue tan real como incuestionable. Pero ese valor genuino, muy distinto de la imagen idealizada que luego vendería la propaganda soviética, fue recibido con frialdad por la élite militar y política. Prueba de ello eran los eufemismos con los que los altos mandos se referían a los caídos. ¿Cuántas cerillas se han consumido? O ¿cuántos lápices se han despuntado? Eran expresiones que disfrazaban el número de muertos. En el frente alemán, tanto el general Gotthard Heinrichi, al frente del grupo de ejércitos del Vístula, como Theodor Busse, hicieron todo lo que estuvo en sus manos para resistir el empuje soviético en un escenario adverso. Muchos soldados que sobrevivieron a la ofensiva aún les reconocen haber ordenado la retirada de miles de hombres desde las líneas más expuestas antes del bombardeo inicial, una decisión que salvó vidas. Aún así, dentro del ejército alemán persistían figuras que mantenían su fidelidad absoluta al Führer. Durante la noche del 16 de abril, el coronel Hans Oskar Böllermann, responsable de la artillería del 5º Cuerpo Panzer, se presentó en el puesto de mando de su superior, el general Helmut Weidling, ubicado en una casa rural tenue y escasamente iluminada en Waldsiebersdorf. Weidling, profundamente escéptico respecto a la conducción de la guerra por parte de Hitler, no ocultó su frustración. Al escucharlo, Böllermann, observando a través de su monóculo, quedó sobrecogido. Una sensación de angustia me invadió. Recordaría más tarde al comprobar que incluso un soldado tan obstinado como él, nuestro viejo hueso duro de roer, había perdido la fe en nuestro comandante supremo. Antes de que la conversación pudiera continuar, un bombardeo estremeció la zona. Informes del frente revelaban una grieta abierta entre sus posiciones y el 11º Cuerpo Blindado de las SS, responsable del flanco derecho. Otra fractura aparecía al oeste, en la línea del general Berlín. El muro inexpugnable, del que había hablado Joseph Goebbels para contener a los soviéticos, empezaba a resquebrajarse sin remedio.
Mientras tanto, Chukov vivía una de las noches más difíciles de su carrera. Cada paso del Ejército Rojo era observado no solo por sus propios hombres, sino también, y sobre todo, por el Kremlin. Y aunque contaba con una abrumadora superioridad de tropas y armamento, las defensas alemanas seguían en pie. La toma de Berlín, prevista para el 6º día de la ofensiva, se veía cada vez más lejana. Algunos fusileros de Chuikov habían alcanzado los suburbios de Zielou y los blindados de Katukov avanzaban lentamente por algunos sectores. Pero Stalin no estaba interesado en avances parciales. Esa tarde, durante la primera conversación por radio con Zhukov, el líder soviético había permanecido aparentemente sereno. No obstante, cerca de la medianoche, al recibir la noticia de que las alturas de Zielou aún no habían sido aseguradas, su reacción fue de furia absoluta. Consideraba inaceptable ese retraso y no dudó en culpar al mariscal por haberse apartado del plan original aprobado por la Stavka. Su voz, cortante y amenazante, disparó una pregunta que sonó más a ultimátum que a consulta. ¿Estás completamente seguro de que mañana podrás tomar la línea de Zielou? Zhukov, con tono firme y sin perder la compostura, respondió: mañana, 17 de abril, antes de que acabe el día, romperemos la defensa en Zielou. Mientras más tropas concentren allí, más fácil nos resultará después avanzar hacia Berlín. Siempre es más simple aniquilar un ejército en campo abierto que en el interior de una ciudad fortificada. Stalin no se mostraba del todo convencido. Su inquietud no se limitaba a las fuerzas alemanas que aún resistían al este de Berlín, sino también a la posibilidad de que las tropas estadounidenses llegaran antes que los soviéticos a la capital del Reich desde el suroeste. Estamos considerando ordenar a Konev que redirija los ejércitos acorazados de Rybalko y Lelyushenko hacia Berlín desde el sur, mientras que Rokossovski deberá apresurar su ofensiva desde el norte. Sin más comentarios, Stalin concluyó la comunicación con un seco dos vidanilla y colgó. Instantes después, el general Malinin, jefe de Estado Mayor de Zhukov, comprendió que Stalin ya había autorizado a Konev a lanzar sus fuerzas acorazadas en dirección al flanco sur de Berlín. La carrera por alcanzar la capital alemana había comenzado. Tras esas tensas llamadas durante la medianoche del 16 de abril, la rivalidad entre Zhukov y Konev alcanzó un nuevo nivel. El propio Stalin había encendido la competencia, y ambos mariscales estaban decididos a no ceder ni un solo kilómetro. Zhukov, a pesar de los obstáculos en las alturas de Zielou, seguía convencido de que la conquista de Berlín le pertenecía. El 17 de abril amaneció con un cielo gris y llovizna. Aunque las condiciones mejoraron lo suficiente para permitir que los bombarderos Il-2 Sturmovik ejecutaran ataques más certeros sobre las posiciones alemanas en Zielou. Desde el Oderbruch hasta la Escarpadura, pueblos enteros, granjas y aldeas ardían. Todo edificio que pudiera servir de refugio o puesto de mando era arrasado por la aviación y la artillería. El aire se tornó irrespirable por el humo denso de carne y animales calcinados. Detrás de las líneas alemanas, los hospitales de campaña estaban al borde del colapso. Los médicos no podían atender a todos los heridos. Una herida abdominal era, en esos momentos, casi una sentencia de muerte, pues cualquier operación era inviable. Los casos prioritarios eran los soldados aún capaces de sostener un fusil. Por ello, oficiales especializados eran enviados a los centros médicos para identificar y devolver al frente a quienes todavía pudieran combatir. En paralelo, la Feldgendarmerie había instalado puestos de control móviles para capturar a rezagados. Fuese por lesiones leves o por simple desorientación, todo soldado que no estuviera en su unidad era arrestado. Una vez reunidos, se los organizaba en formaciones improvisadas y se los reenviaba al frente. Estos temidos agentes eran apodados por los propios soldados como Heldenklauen, las garras heroicas, aunque rara vez entraban en combate. En su celo represivo, incluso detenían a soldados que trataban de reincorporarse a sus batallones. A menudo,
Estos terminaban en unidades formadas por adolescentes de las juventudes hitlerianas, algunos de apenas 15 años. Como no había suficientes cascos apropiados para su tamaño, los más pequeños usaban modelos grandes que les caían sobre las orejas. En una ocasión, un pelotón de zapadores del Tercer Ejército de Choque Soviético desactivaba minas cuando un grupo de soldados alemanes salió de una trinchera para rendirse. Entonces, desde un búnker, apareció un joven con gabardina y gorra que abrió fuego con su metralleta. Al ver que nadie caía, arrojó el arma y rompió en llanto, gritando: «Hitler kaput, Stalin gut». El capitán Zulyanishvili lo recordaría así. Le di un golpe en la cara. Pobre chico. Me dio lástima. Los miembros más radicalizados de las juventudes hitlerianas eran, en muchos casos, jóvenes cuyas familias habían sido asesinadas en el este por los soviéticos. Para ellos, morir en combate, llevándose consigo al mayor número posible de enemigos, era la única salida honorable. Pese a la enorme presión soviética, la Wehrmacht aún resistía con una efectividad sorprendente. Chukov lo comprobó ese mismo 17 de abril. Tras nuevos bombardeos, los ejércitos acorazados de Katukov y Bogdanov intentaron romper el frente, pero los resultados distaron mucho de lo prometido a Stalin. Las líneas defensivas alemanas, fortificadas y bien emplazadas, ofrecieron una tenaz resistencia. Los cañones antiaéreos de 88 milímetros y las unidades de infantería equipadas con Panzerfaust causaron numerosas bajas a los atacantes. Muchos tanques quedaron inmovilizados, sin alcanzar su objetivo. Mientras tanto, en el distrito gubernamental de Berlín reinaba la confusión. No había plan concreto, más allá de proclamas patrióticas y nuevas amenazas. Himmler, en un intento desesperado de mantener el control, envió órdenes a todos los comandantes militares insistiendo en que ninguna ciudad debía rendirse. El deber sagrado de cada alemán es defender cada aldea, cada ciudad, hasta el último cartucho. Quien no lo haga perderá su honor y su vida. Pero en el frente, la situación real era insostenible. La artillería se quedaba sin proyectiles, los tanques sin combustible, y los soldados, agotados y hambrientos, apenas podían mantenerse en pie. Las órdenes de resistencia total contrastaban con una realidad que se desmoronaba minuto a minuto. Incluso cuando el derrumbe del Tercer Reich era inminente, la maquinaria burocrática nazi seguía funcionando con una rigidez absurda, ajena a la catástrofe. Un caso revelador tuvo lugar en Woltersdorf, al sur de la Reichsstraße Primbes, una vía clave hacia Berlín. Ese mismo día, una oleada de refugiados desesperados llegó al lugar, huyendo del imparable avance soviético. Pese a la gravedad del momento, las autoridades mantenían estrictas normas de evacuación. Solo aquellos catalogados como inútiles para la Volkssturm o desempleados podían marcharse, siempre y cuando presentaran un certificado que garantizara refugio en otro punto del país. Además, cada solicitud debía contar con el visto bueno del Kreisabschnittsleiter, el jefe del distrito nazi, dificultando aún más la salida. La población, sin embargo, ya no respondía al llamado fanático del régimen. La resistencia local era escasa y sin motivación. Incluso el destacamento de la Volkssturm, compuesto por hombres sin entrenamiento y mal armados, pidió ser relevado de sus funciones, evidenciando el colapso moral de la defensa civil. Mientras tanto, las tropas de Konev avanzaban con rapidez, acercándose peligrosamente a Sösen, sede del alto mando alemán. Pero ni el grupo de ejércitos del centro de Schörner, ni el cuarto ejército Panzer informaron sobre la magnitud del cruce del Spree por parte del tercer y cuarto ejército blindado de la Guardia Soviético, ni de la falta de reservas para hacerles frente. El mando alemán seguía enfocado en contener el desastre en Silo. Ante la presión creciente, Heinrichi decidió lanzar las últimas reservas del grupo de ejércitos del Vístula. El tercer cuerpo Panzer SS, Germanische, fue enviado en auxilio del noveno ejército de Busse, que resistía en condiciones límite.
La 11ª División SS Nordland, dirigida por Joachim Ziegler y conformada por escandinavos, recibió órdenes el 17 de abril de avanzar hacia el sur Seelov con sus regimientos Danmark y Norge, más una escasa fuerza de 50 vehículos blindados. Tras ser evacuada de Curlandia, donde sufrió 15.000 bajas, se aprestaba a combatir nuevamente. Simultáneamente, Heinrici envió hacia Frankfurt del Oder a la división SS Nederland, adscrita al 5º Cuerpo de Montaña SS. La tensión entre las SS y la Wehrmacht era notoria. Himmler, indignado por la redistribución sin consulta de sus divisiones, acusaba a Heinrici de debilitar al cuerpo de Steiner. La Nordland, reticente a quedar bajo mando del Heer, retrasó su incorporación, reflejando el caos creciente dentro del aparato militar alemán. El amanecer del 18 de abril llegó teñido de rojo sobre las alturas de Seelow. Tanques y vehículos avanzaban con estruendo, rompiendo el silencio con sus orugas y motores. La aviación soviética intensificó sus ataques. Los Ildos Sturmovik atacaron en picado la columna de la SS Nordland antes de que alcanzara su destino. Los Panzergrenadiers que iban en camiones descubiertos quedaron completamente expuestos a la metralla. Joachim Ziegler informó con urgencia a Weidling que su división sufría retrasos por falta de combustible. Weidling, angustiado por la defensa, recibió la noticia con desesperación, consciente del agravamiento de la situación. El 19 de abril, el 9º Ejército comenzó a disolverse. Tal como temía Busse, la toma de Briesen por los soviéticos y su avance hacia Neu-Hardenberg obligaron a la retirada general. El 101º Cuerpo huyó a Eberswalde, el 5º Cuerpo Panzer de Weidling se replegó hacia Berlín y el 11º Cuerpo Blindado SS retrocedió a Fürstenwalde, con la división Kurmark manteniendo apenas una docena de tanques Panther operativos. Ese mismo día, el 1er Ejército Blindado de la Guardia y el 8º Ejército de la Guardia soviéticos avanzaron desde Seelow hacia Müncheberg. Lo que quedaba de la 9ª División de Paracaidistas, reorganizada un día antes, volvió a huir presa del pánico, gritando: «¡Los rusos vienen!». La división Nordland, que finalmente alcanzó el frente, logró reagrupar a algunos paracaidistas y organizar un contraataque exitoso. Pero el retroceso pronto se convirtió en un caos generalizado. Tropas alemanas y civiles se mezclaban sin orden, y los oficiales apenas podían controlar la estampida. A lo largo de la carretera, la Feldgendarmerie y las SS ejecutaban a desertores sin juicio alguno, colgando a varios de los acusados en árboles cercanos. Ni siquiera las juventudes hitlerianas escapaban a esta represión. Se estima que entre 10.000 y 25.000 soldados alemanes fueron ejecutados por cobardía en 1945. Paradójicamente, mientras la SS ejecutaba a desertores, muchas de sus unidades recibían órdenes de replegarse hacia Schleswig-Holstein, en dirección a Dinamarca. Ignoraban que, ese mismo día, el segundo ejército británico había llegado al Elba, sellando aún más el destino del Reich. El 19 de abril amaneció con cielos despejados, permitiendo a los IL-2 operar con precisión. Ante cada ataque, soldados y civiles se lanzaban a las cunetas. En los pueblos cercanos, mujeres y niñas aterradas suplicaban a los soldados que no las dejaran atrás. La situación era caótica. Los restos del 10º Cuerpo, reducidos a una cuarta parte, huían desorganizados hacia Bernau. Los soldados, famélicos y sin fuerzas, dormían apenas se detenían, despertados bruscamente por sus superiores. La comunicación era casi nula, radios abandonadas, teléfonos sin línea, y las posiciones defensivas ya no eran reconocibles. Con el colapso del frente del Oder, Heinrici se enfocó en la última línea defensiva entre el mar Báltico y el canal de Hohenzollern. Von Manteuffel, desde un avión de reconocimiento, pudo observar claramente el despliegue soviético. Esa misma noche, Rokossovski notificó a Stalin que lanzaría su ofensiva final
al amanecer del 20 de abril, precedida por un bombardeo masivo. Aunque en un principio Stalin había restado importancia al segundo frente bielorruso, liderado por Rokossovski, la urgencia por conquistar Berlín cambió su percepción. Ahora presionaba para que sus tropas, recién llegadas desde Danzig y el Vístula, avanzaran lo más rápido posible y completaran el cerco final sobre la capital alemana. Berlín en llamas. El caos ante la llegada del Ejército Rojo. Las órdenes de Hitler eran contundentes: resistir hasta el final. Con el 9º ejército privado de toda capacidad de maniobra, su destino estaba prácticamente sellado. A pesar de los ruegos urgentes de los oficiales en el terreno para actuar con rapidez y evitar su destrucción total, el alto mando se negó a modificar la directiva. Desde el búnker subterráneo del Führer, ubicado a 18 metros bajo tierra, en una Berlín devastada, se emitió un mensaje categórico para el general Busse. El 9º ejército debe mantenerse en su posición. Aquello era una sentencia. Para el 22 de abril, la mayoría de las unidades bajo el mando de Busse estaban cercadas y al borde del colapso. Desobedeciendo la orden de sostener la línea del Oder, decidió replegar a sus fuerzas restantes. Unos 80.000 soldados hacia el suroeste, con la esperanza de enlazar con el 12º ejército de Benck, abriéndose paso a través del bosque de Spree. Pero el cerco soviético se cerró rápidamente. Rodeados, fueron castigados sin tregua por la artillería enemiga. A medida que se desmoronaba el flanco norte, los soldados comenzaron a moverse a través de campos y caminos rurales, intentando desesperadamente escapar. Muchos buscaron refugio en el bosque cercano al pueblo de Halbe. Allí, en ese paraje boscoso, se produciría una carnicería que más tarde sería recordada como la Masacre de Halbe, uno de los episodios más atroces de los últimos días de la guerra. Mientras tanto, el avance soviético sobre Berlín continuaba. Para el 25 de abril, la ciudad estaba completamente cercada, y al día siguiente, 500.000 de soldados soviéticos penetraron en ella con una brutalidad demoledora. Desde la Cancillería del Reich, Hitler seguía empecinado en salvar su ciudad en ruinas. Ordenó a los restos del tercer cuerpo Panzer SS al mando de Steiner lanzar un ataque desde Eberswalde para romper el cerco. En el papel, la maniobra parecía lógica. En la práctica, era una quimera. Steiner apenas contaba con tropas para armar una brigada y sabía que no recibiría refuerzos. El 9º ejército estaba atrapado y el 12º prácticamente destruido. Los únicos refuerzos disponibles eran unos miles de reclutas de la Luftwaffe y adolescentes de las juventudes hitlerianas, equipados con armas ligeras. Durante la semana siguiente, la lucha dentro de Berlín se tornó salvaje. Fanáticos de las Waffen-SS combatieron junto a miembros de la Luftwaffe, el ejército, las Hitlerjugend y unidades improvisadas urbanas. Se les ordenó luchar hasta el final. Cualquier intento de fuga o deserción se castigaba con la muerte inmediata, ejecutada por las SS o por el propio batallón de escolta de Himmler. Pese al caos, las fuerzas alemanas lograron, en algunos sectores, contener temporalmente el avance soviético. Hitler seguía aferrado ya a la ilusión de que una resistencia desesperada podía revertir la situación. Esta férrea defensa, aunque inútil estratégicamente, logró retrasar el avance soviético y obstaculizó el acceso al mar Báltico, afectando el transporte de suministros vitales. Sin esa ruta, las operaciones navales alemanas se verían comprometidas. Hitler insistía en mantener posiciones a cualquier costo, esperando frenar el colapso total del frente oriental. Cada metro ganado por el enemigo era un paso más hacia el abismo. La consigna era clara: resistir hasta el último aliento. El Ejército Rojo, sin embargo, siguió avanzando. Su fuerza era inagotable. Cada nueva retirada alemana acercaba el fin. Los últimos vestigios del Reich retrocedían, paso a paso, hacia su destrucción. Una vez expulsadas las últimas tropas alemanas de territorio soviético y báltico,
Los soviéticos se consideraron a sí mismos los verdaderos vencedores del fascismo. Su objetivo inmediato, Berlín. La batalla por la capital alemana fue colosal. Las cifras de muertos son inciertas, pero se calcula que solo en abril de 1945, más de 1 millón de hombres cayeron entre heridos y muertos. Tras la rendición el 2 de mayo, la moral del resto de las tropas del grupo de ejércitos Vístula se derrumbó. La derrota era irreversible. En las alturas de Sílau, se había producido uno de los bombardeos más brutales jamás registrados. Los soldados alemanes sobrevivientes lo recordaban como una prueba inhumana, resistida gracias al temple de Gotthard Heinrici. Pero la voluntad de Zhukov fue implacable. Los alemanes fueron derrotados y el camino a Berlín quedó despejado. La caída de Sílau significó la pérdida de la última defensa significativa del Reich. La guerra, lejos de terminar, se prolongó todavía unas semanas más, dejando cicatrices imborrables en los pueblos de Europa. Por eso, la batalla de las alturas de Sílau debe ser recordada como uno de los enfrentamientos más decisivos y trágicos de la historia contemporánea.